Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga muchísimo a cada uno de los oyentes. Y hoy quiero hablar sobre una palabra que tiene que ver sobre los consejos. Y hago esta pregunta: ¿quién o quiénes son tus consejeros? ¿A quiénes le pedís consejo ante una situación, ya sea del trabajo, de la familia, de la pareja, del ministerio, de la iglesia, acerca de un asunto que requiere de una guianza, que requiere de un camino por el cual tengas que seguir? Vamos a hablar en Segunda de Crónicas, capítulo 10, sobre lo que significó una rebelión en Israel, el comportamiento de Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era hijo de Salomón. Después de la muerte de Salomón, quedó reinando su hijo Roboam. Capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Bueno, hasta acá la palabra. Es una palabra fuerte. Es una palabra que para analizarla, para pensarla, porque está hablando de un evento importante en lo que es la historia de Israel después de la muerte del rey Salomón. El hijo de Salomón, Roboam, se convierte en rey de Israel. Sin embargo, en lugar de escuchar el consejo de gente conocedora de los reglamentos, de los estatutos, de la palabra, de la Torá, que en ese tiempo se utilizaba, ¿no es cierto?, de la ley y los profetas, Roboam decidió no escuchar al consejo de los ancianos, y era un consejo bueno. Le dijeron: si te condujeres humanamente, con humanidad, o sea, con empatía, con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero, por alguna razón, Roboam decidió escuchar el consejo de los jóvenes. Quizás eran sus amigos, quizás tenían otra mentalidad como jóvenes, ¿no? Quizás no habían pasado todo lo duro que pasó Salomón, todo lo que había pasado David, todo lo que habían pasado en otras épocas. Entonces eran jóvenes, sí, pero con otro tipo de mentalidad.
con otro tipo de pensamiento. Ellos no habían llevado cargas pesadas, no habían llevado yugos pesados, sin embargo el pueblo le estaba pidiendo de que disminuyeran la carga, pero a los jóvenes decidieron escuchar, Roboam decidió escuchar el consejo de los jóvenes y aumentar la carga de trabajo, los impuestos sobre el pueblo de Israel. Decía yo, qué triste es esto, ¿no? Y consecuencia de la decisión de Roboam, ¿qué pasó? Hubo división en el pueblo de Israel. Le llevó a una insatisfacción y a la rebelión entre los israelitas. Entre los mismos hermanos israelitas hubo rebelión. Le pidieron que redujera la carga y lo impuesto, pero Roboam se negó. Entonces se produce la división del reino. Al escuchar el pueblo que hubo una división en el reino de Israel, los israelitas al norte se rebelaron contra Roboam y establecieron su propio reino, con Jeroboam como rey. Ahora, pensándolo desde el principio de la palabra que leímos, de que decían que le dijeron a Jeroboam de que estaba reinando Roboam, ¿podría haber sido este un plan ya anticipado de Jeroboam, conociendo a Roboam, sus actitudes y su carácter, para él tomar posesión también de una parte del pueblo de Israel? No lo sabemos, puede ser. Los israelitas al norte se rebelaron contra Roboam y establecieron su propio reino y le colocaron a Jeroboam como rey. Pero el reino de Judá, que incluía la ciudad de Jerusalén, ahí permaneció leal a Roboam. Bueno, después quiero leer la palabra que en contexto de este tema, que está en Jeremías 7, 5, 7, capítulo 7, estoy buscando Jeremías 7, 5 al 7. Porque si en verdad cambiad vuestras costumbres y hacéis justicia entre vosotros, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, y no andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Este es un ejemplo de cómo el profeta Jeremías estaba profetizando sobre la nación de Israel y cómo Dios, el profeta, la boca de Dios, les estaba advirtiendo al pueblo de Israel de cómo debían conducirse, de que no debían oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda, y no derramasen sangre inocente en este lugar, y no anden en pos de idolatría de dioses ajenos, porque era para su propio mal y maldición. Entonces les dejaría habitar en esa tierra, en ese lugar que se los dio a los padres por herencia al pueblo de Israel en esa época. Qué tremenda es esta palabra. Luego leemos en el profeta Amós, también habla sobre este tema, sobre esta misma situación que dice Amós 5, 14 y 15 son los versículos. Buscad el bien y no el mal para que viváis. Así será el Señor Dios de los ejércitos con vosotros, como vosotros decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en la puerta. ¿Qué quiere decir en la puerta? Quiere decir la justicia en las naciones, la justicia en el reinado, la justicia que se establezca, la justicia en una nación, en un pueblo, en una ciudad, ¿no es cierto? Es una palabra que tenemos que llevar en cuenta de cuando se busca consejo, de que ese consejo recibamos ese consejo de personas sabias, de personas conocedoras de la palabra o conocedoras del tema. Por ejemplo, si queremos saber acerca de un formulario X, de algo que tengamos que presentar, aquí en Argentina ahora se llama ARCA, antes era AFIP, bueno, ahora se llama ARCA. ¿A quién vamos a recurrir? A un contador.
Bueno, un contador especializado, porque un estudiante para contador quizás todavía no haya logrado llegar a ese conocimiento, adquirir esa capacidad para poder dar buenos consejos o para poder ayudar de una forma quizás más veloz. Quizás le pueda orientar, pero iría esa persona por un camino más largo y en realidad alguien con experiencia le guiaría en dirección a un camino que sea de bendición y un camino más rápido y más corto, y hacer de que el trámite sea mucho más sencillo. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. ¿A quién le pedimos consejos? Hay amigas, hay amigos, pero que no están a la altura ni siquiera de las circunstancias de lo que estamos viviendo, que no nos pueden aconsejar de qué podemos hacer ante tal o cual situación, porque ellos no lo han vivido. No tiene que ver solamente con la palabra, tiene que ver con la con la vida cotidiana, la vida diaria. Hay situaciones que se nos escapan de las manos, queremos buscar consejos y no lo encontramos en nuestras amistades porque ellos no han pasado por esa situación. No es que sean malos, no es que sean ignorantes, simplemente porque no tienen la experiencia que nosotros, de aquello que nosotros estamos viviendo. Al buscar un consejo debemos buscar consejo en personas que han atravesado el camino o han recorrido el área en la que nosotros queremos transitar, en las que queremos dirigirnos. Por eso es tan importante, en este caso de este rey Roboam, es tan importante, hubiera sido de mucha bendición de que él tomara el consejo de los ancianos, que él tuviera empatía con el pueblo, porque se iba a provocar ahí la división. Y justamente Roboam de Egipto vino a ese lugar y se llevó la mitad del pueblo, digamos, para su reinado. Y ahí se provocó la división, solamente por un mal consejo, solamente por el mal consejo de los jóvenes. El resto del pueblo se quedó con Roboam, digamos, viviendo de una vida con castigos, con azotes, una vida muy dura, con un yugo pesado. El resto del pueblo se quedó viviendo una vida un poco más light, un poco más tranquila, junto con Jeroboam. Bueno, ahí es como se produce la división del pueblo de Israel en esa época. En Lucas, en el Nuevo Testamento dice, Lucas 10, del 25 al 37, un intérprete de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahí está la respuesta. Ese es el buen consejo que le dieron los ancianos porque eran sabios. Luego Jesús lo confirma en esta palabra en Lucas 10, del 25 al 37. Qué tremendo es el Señor, porque en el Antiguo Testamento vemos lo que es las palabras dichas por los ancianos del consejo, de ellos que eran estudiantes, estudiadores, meditadores de la palabra, de la Torá en ese tiempo. Y luego el Señor Jesús nos dice qué está escrito en la ley, cómo la interpretas. El intérprete de la ley, o sea, era una persona que estudiaba la ley, la Torá, le respondió, amarás al Señor tu Dios. Bueno, ese era el gran mandamiento y eso era lo que tenía que hacer Roboam, pero él siguió el consejo de sus amigos o consejeros jóvenes que estaban en una situación todavía en la que no habían basado no tenían la suficiente madurez como para aconsejar a este rey, que era joven también. Entonces, hay personas en este tiempo que son adultas, pero tienen todavía carácter o alma de jóvenes y buscan consejos todavía en los jóvenes.
Debemos ubicarnos siempre en buscar consejo en personas que, como he dicho antes, que han pasado situaciones, que la han vivido, la han atravesado y han tenido victoria. Han tenido victoria y la victoria viene del Señor. Puestos los ojos en Jesús, vamos a tener victoria, querido hermano, querida hermana. Entonces es importante mencionar en este tiempo de que los buenos consejos nos van a llevar a un buen puerto. Entonces, para que no hayan conflictos, hay que tener empatía en el corazón, debemos tener amor al prójimo, ser humildes, ser sensibles a las necesidades también de los demás. El pueblo, lo que hizo Roboam, llevó al pueblo a una gran división y a un gran conflicto dentro del reino. Y esta lección debe ser muy relevante para todos nosotros hoy en día, ya que nos recuerda ese importante hecho que provocó la división del reino de Israel. Les dejo esta palabra para meditar, para reflexionar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Quita del medio nuestro toda palabra de división, todo espíritu que quiera causar divisiones. Quita del medio nuestro todo pensamiento de orgullo, de altivez. Quita del medio nuestro todo plan del enemigo que nos quiera llevar a tomar decisiones erróneas y provocar, Señor, conflictos en la familia, en el trabajo, en el área donde cada uno se mueve, Señor. Llévanos a tener paz en todo momento y que seamos guiados siempre por tu Santo y buen Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amados. Será hasta la próxima. Shalom.